Bueno, voy a partir hablando sobre la estructura del suelo, donde tenemos tres capas: próxima a la superficie, intermedia, próxima a la napa. A medida de que vaya bajando, uno va a tener mayor temperatura y más cerca de la superficie va a haber mayor humedad relativa. La humedad relativa va a depender también si es de día o de noche, y de noche va a ser mayor y de día menor. Después, para sacar presión de vapor de agua saturada, tenemos los datos aquí: presión del punto triple, calor lateral específico, contraste de los gases. Calculada la temperatura absoluta, lo obtenemos de estos dos datos, que sería próxima a la superficie y temperatura próxima a la napa. Calculando esto podemos sacar la presión de vapor de agua saturada, ya sea de la superficie o de la napa. Profundidad media de la capa de la capa próxima a la superficie, se calcula la sección 1 próxima a la superficie dividido 2. Esta sería la sección de la capa media interna, o de la napa, donde es la 1 y la 2 dividido en 2, lo mismo que la anterior. Y aquí profundidad media de la capa interna, podemos sacar la profundidad de la capa interna dividiendo la 1 por la 3, y después sumamos todo y ahí nos da la fórmula. Presión y concentración de moléculas: se multiplica la concentración de moléculas por la constante de los gases y la cálculo de temperatura absoluta. Ya tenidos los valores de la profundidad de la capa intermedia, podemos calcular también todos los datos anteriores, y aquí se cambia nomás. Calculamos, en vez de poner cálculo de temperatura superficial, ponemos de la capa intermedia, y así calculamos los datos que nos están pidiendo más adelante. Aquí también, para la presión y concentración de moléculas, cuando nos piden cálculo de temperatura absoluta, podemos ya calcular los tres: superficial, interna y intermedia. Ley de los gases: necesitamos multiplicar el número de moles por la constante de los gases y también por la temperatura absoluta, que vendría siendo las tres anteriormente nombradas: superficial, interna y de la napa. Masa de la molécula se divide en esas dos fórmulas: humedad relativa, concentración de la superficie, dividido en concentración saturada de la superficie. Eso también se hace para la concentración de la napa y la concentración de la capa interna. Bueno, ya hablé de lo anterior. Energía en función de grados de libertad, se ocupa toda esta fórmula. Energía cinética de la partícula, aquí tenemos los datos y aquí tenemos las fórmulas. Para hablárselo sobre la visión, tenemos aquí que tenemos 1000 partículas y aquí tenemos 100 partículas, en donde el 10% se va a ir intercambiando. Aquí también tiene que ver el grado que recorre y el grado también en que las partículas chocan, que eso también tiene que ver con el camino libre, que vendría siendo todo lo que recorre la partícula.